Todo comenzó con extrañas luces que aparecieron en el cielo. Pilotos que volaban sobre territorio enemigo vieron por primera vez esferas luminosas acompañando a sus bombarderos. Eran silenciosas, rápidas e intocables. Volaban sin ser detectadas por el radar. No eran aeronaves enemigas, y nadie podía explicar qué eran. Algunos creían que se trataba de armas secretas alemanas. Otros susurraban que eran seres provenientes de muy lejos, más allá de la Tierra. Para el final de la guerra, miles de soldados las habían visto. Las llamaron Foo Fighters. Quédate hasta el final para descubrir con qué se encontraron realmente los soldados estadounidenses y por qué este misterio de la Segunda Guerra Mundial sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Cuando las fuerzas estadounidenses se encontraron con ovnis, los Foo Fighters de la guerra, durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, mientras los bombarderos aliados retumbaban en los cielos nocturnos sobre Europa, comenzó a surgir un extraño fenómeno. Luces que se movían más rápido que cualquier avión, esferas luminosas que seguían a los bombarderos y objetos que danzaban a través del fuego antiaéreo como si se burlaran de ambos bandos de la guerra. Eran silenciosos, deslumbrantes e imposibles de explicar. Los soldados que los vieron dieron a estos objetos el nombre de Foo Fighters. Al principio, los encuentros fueron muy pocos y raros. Un pequeño número de pilotos informó de luces misteriosas que aparecían cerca de sus alas mientras cruzaban el río Rin o regresaban de misiones de bombardeo sobre Alemania. Pero para finales de 1944, los informes habían aumentado hasta el punto de que ya no podían ser ignorados. Tripulaciones completas de bombarderos describían esferas luminosas que escoltaban a sus aeronaves, se movían a su alrededor a velocidades increíbles y luego desaparecían en las nubes. Para los hombres que volaban estas misiones, no se trataba de alucinaciones ni de juegos de luces. Eran observadores entrenados que realizaban algunas de las misiones más peligrosas de la guerra, y sabían muy bien cómo eran los aviones enemigos. Lo que vieron desafiaba todo lo que conocían sobre el vuelo y la guerra. Los primeros informes provinieron del 415º Escuadrón de Caza Nocturna estadounidense que volaba sobre la frontera franco-alemana. Los pilotos informaron haber visto luces brillantes de color naranja y blanco siguiendo a sus aeronaves durante toda la noche, y documentaron estos avistamientos. Algunos dijeron que los objetos se comportaban casi de manera juguetona, lanzándose hacia adelante y luego desacelerando, como si estuvieran estudiando a los bombarderos. Cuando los pilotos cambiaban de dirección o ganaban altitud, las luces imitaban perfectamente sus movimientos. Los oficiales de inteligencia fueron escépticos al principio. Creían que los pilotos estaban viendo nuevos aviones alemanes o bengalas de señalización diseñadas para confundir a los aliados. Pero esto no era una ilusión. Pronto, pilotos británicos, canadienses e incluso soviéticos comenzaron a informar de los mismos fenómenos. Estas esferas luminosas fueron vistas sobre Italia, los Balcanes e incluso el Pacífico. El mando aliado comenzó a preocuparse cada vez más. ¿Había Alemania desarrollado un arma secreta capaz de superar todo lo que existía en el cielo? ¿Un dron? ¿Una aeronave luminosa impulsada por motores a reacción? Para finales de 1944, la inteligencia militar estadounidense comenzó a investigar seriamente el fenómeno, pero cada explicación solo generaba más confusión. Los operadores de radar no veían nada. No había aviones enemigos ni señales, nada en sus pantallas. Sin embargo, los pilotos en el aire juraban que los objetos eran reales, a veces volando a solo unos cientos de metros de distancia. Una tripulación de bombardero describió bolas de fuego que se elevaban del suelo cerca de la Selva Negra y escoltaban su aeronave hasta la costa.
Abrieron fuego con sus ametralladoras, pero las balas no tuvieron ningún efecto. Eran prácticamente a prueba de balas. Las luces se alejaron danzando y desaparecieron. A medida que la guerra se prolongaba, el número de avistamientos aumentaba. Algunos pilotos creían que se trataba de señales sobrenaturales, espíritus de los muertos u ominosos presagios. Otros estaban convencidos que eran armas alemanas avanzadas controladas por radio. Pero cuando Alemania cayó en 1945 y los investigadores aliados examinaron los restos del Tercer Reich, no encontraron rastro alguno de ningún dispositivo. Aún más inquietante, se reveló que pilotos alemanes y japoneses también habían visto las mismas luces misteriosas. Algunos informes de la Luftwaffe describían esferas luminosas siguiendo a sus propios bombarderos, a veces volando en pares y moviéndose con una sincronización perfecta. Ambos bandos creían que el otro las había creado. Esta constatación inquietó aún más al mando aliado. Si los Foo Fighters no eran armas alemanas, entonces, ¿qué eran? Después de la guerra, las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa británico recopilaron en secreto cientos de testimonios de pilotos. Algunos relatos eran extremadamente detallados. Un piloto bombardero estadounidense describió un disco plateado del tamaño de un caza volando junto a su B-17 durante casi 5 minutos antes de salir disparado directamente hacia las nubes a una velocidad inimaginable. Otro describió una bola de luz roja que siguió a su aeronave durante horas, moviéndose entre formaciones como si estuviera viva. Durante los interrogatorios, los pilotos insistieron en que no se trataba de alucinaciones. Los objetos se reflejaban en sus aviones, a veces iluminaban las nubes y parecían moverse con un propósito deliberado. Para 1946, los informes habían llegado a los niveles más altos de la cadena de mando. Los científicos militares propusieron diversas teorías. Algunos sostenían que los avistamientos eran causados por rayos globulares, reflejos de proyectiles antiaéreos o descargas eléctricas estáticas provenientes de las propias aeronaves. Otros sospechaban de prototipos enemigos avanzados, pero nunca se encontró ninguno. En los años que siguieron, los avistamientos no cesaron. A finales de la década de 1940 y a comienzos de la de 1950, se reportaron objetos aéreos extraños sobre los propios Estados Unidos. Discos, esferas y luces brillantes que se movían más rápido que cualquier aeronave conocida. Para muchos dentro del ámbito militar, parecía como si los Foo Fighters simplemente hubieran cambiado de campo de batalla. Incluso hoy, el fenómeno de los Foo Fighters sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. Existen miles de páginas de registros militares, pero nunca se ha encontrado una explicación definitiva. Historiadores, científicos e investigadores de ovnis continúan debatiendo qué fue lo que realmente vieron los pilotos. Algunos creen que se trataba de armas experimentales secretas. Otros piensan que fueron fenómenos naturales de plasma. Y algunos todavía sugieren que fueron algo mucho más extraordinario. Para los hombres que los vieron, los recuerdos nunca se desvanecieron. Muchos veteranos describieron aquellas luces silenciosas y brillantes como lo más extraño que habían experimentado en toda su vida. Podían combatir al enemigo, podían enfrentarse al fuego antiaéreo y a los disparos, pero no pudieron comprender qué era aquello que los seguía a través de los cielos oscuros de Europa y el Pacífico. Incluso hoy, el término Foo Fighter sigue siendo parte de la leyenda de la aviación, un misterio nacido en la guerra, llevado en secreto y que permanece sin explicación desde hace casi un siglo. Fuera lo que fuera, armas enemigas, maravillas naturales o algo más allá de la tecnología humana, dejaron tras de sí una pregunta que nadie ha podido responder.
¿Qué fue realmente lo que siguió a los bombarderos estadounidenses entre las nubes en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial? Para ver más videos, ¿podrías suscribirte y seguirnos? Muchas gracias de antemano.